Lógicamente, ¿Qué indicadores han mejorado, doctor Rubiano? No, pues lo que vamos a hacer con los nuevos interventores es, con las nuevas acciones que este superintendente actual va a desplegar, mejorar los indicadores. Yo espero que en los próximos meses podamos Rubiano, mostrar evidencia. Si yo digo hasta hoy las intervenidas EPS no han mejorado ningún indicador, ¿estoy en lo cierto? Pues sí, claro, estás en lo cierto, por eso están en intervención. Hasta hoy la intervención no ha servido para nada. No lo diría de esa forma, Néstor. Aquí nosotros recibimos un problema muy grande, Néstor. Aquí recibimos una situación dramática, caótica, y sencillamente lo que estamos haciendo es tratando de redireccionar este riesgo, siempre pensando en la gente. Mire, yo voy a decirles algo. Las acciones que toma esta superintendencia van enfocadas a la persona a pie. Esta superintendencia tiene que buscar que el medicamento, cuando se le ordena, se le entregue a tiempo. Que la cita con el médico especialista no sea 6 o 8 meses, sino que sea en el tiempo oportuno. Vamos a garantizar, Néstor y equipo, que la EPS contrate con todas las IPS que están cercanas a la gente, que las personas puedan escoger el médico tratante, que no le fragmenten el primer nivel, que no le atiendan el médico acá en Chapinero y los medicamentos se los den en Suba, y que cuando va a recibir los 5 medicamentos le entreguen 2 y le falten 3. Eso es lo que tenemos que buscar, doctor, que eso se mejore. Rubiano, y esas son las acciones que yo en adelante voy a desarrollar. Bueno, sí, lo que pasa es que el gobierno Petro lleva ya vamos para 3 años, y a estas alturas anunciar lo que van a hacer, intervinieron con el pretexto de que iban a mejorar, y la gente no está recibiendo medicamentos de esas EPS, doctor Rubiano, no está teniendo citas. Por eso le digo un poquito con angustia, yo no sé si la situación que ustedes recibieron era grave. Lo que sí sé es que durante... Muy grave. Sí, y ustedes la grabaron. No lo pondría de esa forma, Néstor. Se ha empeorado. Agravar sería liquidar y que todo el mundo quede con 1.000 deudas y la gente quede sin servicio. No, agravar es que el servicio es peor de lo que era hace 8 meses, doctor Rubiano. ¿Te parece que es así, Néstor? Me parece que es así, sí, señor. Yo no creo que sea así. Sin embargo, hay mucha oportunidad de mejora, y yo considero decirle a ti y a toda la comunidad, a toda la gente que te está escuchando, que voy a ser garante de que todas las instrucciones que estamos dando a las EPS intervenidas se hagan con eficiencia y con indicadores basados en datos y en hechos. Sí. Señor superintendente, la situación de las EPS intervenidas es bastante compleja. ¿Usted les puede dar hoy la garantía a los pacientes de EMSANAR, de AdMedSalud y de SOS, Servicio Occidental de Salud, que no van a ser liquidadas? ¿Eso lo puede garantizar usted? Eso, vuelvo a la respuesta anterior, eso lo define un comité de medidas especiales que de acuerdo a un seguimiento de indicadores se determina. Hoy las medidas que tenemos son para administrar y para mejorar esos indicadores de cara al servicio de la comunidad. No es descartable que en el corto plazo o mediano plazo sean liquidadas esas 3 EPS. La intención de este gobierno no es liquidar EPS, la intención de este gobierno es administrarlas para mejorar, y esa es mi instrucción. Ahora, la medida final la determina un comité de acuerdo a las circunstancias y a la evolución que tenga esa gestión de cada interventor. Le hago una última pregunta, señor superintendente. Sí, señor. Usted tuvo conocimiento de una investigación contra el doctor Kemer Ramírez, nuevo interventor de la EPS Sanitas, por parte de la Contraloría de Bogotá, porque hay dudas sobre el manejo de 32.000 millones de pesos de la subred Centro Oriente de Salud en Bogotá. Nosotros hicimos la investigación de todos los funcionarios que fueron seleccionados, y aunque todo funcionario público tiene investigaciones, también evidenciamos que todas las investigaciones habían sido cerradas porque no se encontraron hallazgos significativos o que no tenían ninguna importancia. Por lo tanto, eso queda sido investigado uno. Todos los funcionarios públicos han sido investigados. Pero lo importante es que estas investigaciones se han cerrado. Vale, pues le agradezco su amabilidad, doctor Rubiano, es el nuevo superintendente de salud, al frente de esta situación, la verdad, atípica, porque hay cambio generalizado de los interventores de las EPS que fueron intervenidas por el gobierno nacional. Ojalá, doctor Rubiano, ojalá mejore la situación. Le agradezco estos minutos, muy amable. Mil gracias, Néstor, a todos, un saludo especial. Néstor, 2 cosas. Una duda grande, lo explica aquí el superintendente, intenta justificarlo, pero hay muchas preguntas sobre por el qué de Sanitas. Sí, pero además, Néstor, porque estos 7 interventores
nombrados el viernes en la noche, no forman parte del RILCO, del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Supersalud, que tienen unos protocolos y tienen que cumplir unos exámenes y unos requisitos. No, ellos no están en ese listado. Lo otro, Néstor, se viene hablando con mucha insistencia de la posibilidad de que en los próximos meses las 3 EPS involucradas sean intervenidas en el escándalo de corrupción donde suena el señor Mario Andrés Urán sean liquidadas, con el riesgo que eso implica para las investigaciones. Sean liquidadas después de la intervención en la que se encuentran. Sí, se lo pregunté al doctor Rubiano. ¿Entendí bien? Lo que entendí fue que la intervención no ha servido para nada. La intervención. ¿Que ha empeorado las cosas? Padre, mira, eso fue lo que entendí. Hay una cosa Involución. Hay una cosa que es de matemáticas pura, que no es la opinión de Morales en Blue Radio, que no es la opinión de Pepitos. Las PQR, sí, que son peticiones, quejas y reclamos, que están disparadas este año en las EPS intervenidas. Es decir, la cura salió más mala que la enfermedad. Súmele la crisis evidente, que está suficientemente probada, de falta y escasez de medicamentos, que es hoy en día una de las principales quejas de los usuarios de nuestro sistema de salud. Así que usted tiene sus conclusiones. Son las 9 de la mañana, 6 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un atentado terrorista en Neiva contra un asadero de pollos, aparentemente producto de una extorsión no pagada. Nuevamente Neiva fue blanco de atentados terroristas. 2 hombres, al parecer a bordo de una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra el asadero Las Vegas. Este es un reconocido restaurante de la capital del Huila y que queda también muy cerca o a inmediaciones de la Universidad Surcolombiana. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con las extorsiones que viene realizando integrantes del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las FARC. Así nos lo indicó el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Se nos informa de una explosión, inmediatamente policías de la vigilancia se acercan para determinar que se trata de un artefacto explosivo improvisado contra un restaurante presuntamente asociado a la extorsión. A esta hora podemos informar a la comunidad que se trata, al parecer, del Frente Darío Gutiérrez. Redes de apoyo, esa estructura que viene amenazando, intimidando a las personas para con ello conseguir el pago de extorsiones. La preocupación, Néstor, es que en la capital del Huila, la fecha ya son 22 con este atentado, los ataques con explosivos al sector comercio de la ciudad. Reciprocidad histórica de Colombia con Ecuador en materia de energía y eterno yo te doy y tú me das, que hace una década tenía el Ecuador vendiéndole electricidad a Colombia y que luego se revirtió con el país, con Colombia vendiéndole, exportándole energía a los vecinos. Unas exportaciones, sin embargo, que habían quedado suspendidas durante 1 mes y medio, desde octubre pasado, cuando se le vendía apenas 25 megavatios a dicho país, y exportaciones que, sin embargo, hoy nuevamente vuelven y se retoman, vuelven a sus fueros, y Colombia regresa nuevamente a venderle energía a los vecinos del Ecuador. Todo ello gracias a una resolución de 5 páginas del viernes pasado del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la 4949-4 del 15 de noviembre, donde el ministro Omar Andrés Camacho resuelve volver a vender energía al Ecuador en medio de la durísima crisis energética que vive ese país y que tiene a los vecinos con racionamientos de hasta 12 horas diarias. Todo ello gracias también a la mejoría en la situación de los embalses en Colombia, que son necesarios para la generación de la energía hidroeléctrica que sustenta el 70% de la demanda del país, y en unos embalses que actualmente están en el 64% según reportes de XEMI. En la mesa de diálogos del gobierno con la segunda Marquetalia, esta es la de Iván Márquez, dice el gobierno que no puede negociar con un fantasma y está exigiendo una prueba de vida. Noticia económica a las 9 de la mañana, 9 minutos. Los fondos privados de pensiones están enviando una carta a Ecopetrol para que lo más pronto posible se convoque una asamblea extraordinaria de accionistas para que sean reemplazados los 2 miembros de junta que acaban de renunciar. Uno de ellos, Juan José Chavarría, quien era el representante de los accionistas
accionistas minoritarios, entre ellos los fondos de pensiones, dentro de la Junta de Ecopetrol. Recordemos que él y Luis Alberto Zuleta renunciaron como acto de rechazo a la injerencia tan directa del gobierno nacional sobre las decisiones de la Junta de Ecopetrol, particularmente por el negocio de la Oxy en Estados Unidos, que a última hora se cayó. Dice la carta cosas como estas: motivamos nuestra solicitud en que, aún siendo posible que la Junta Directiva desarrolle sus funciones con los miembros actualmente designados, esperar la designación hasta la Asamblea Ordinaria de 2025 para nombrar los reemplazos de los dos miembros independientes de la Junta que renunciaron afecta injustificadamente la composición y el adecuado funcionamiento del órgano societario. Leyendo esta carta completa, ve uno la preocupación de los fondos de pensiones de que se tomen dentro de Ecopetrol decisiones importantes sin contar con la participación de los accionistas minoritarios. Veremos entonces si la administración se apura para hacer estos dos reemplazos o espera hasta marzo del otro año, cuando se realice la asamblea ordinaria, para hacer estos reemplazos. Firman la carta Colfondos, Porvenir, Protección y Scandia, que son accionistas de Ecopetrol como fondos privados de pensiones. ¿Qué supone usted, Víctor, que van a responder desde el gobierno a los señores de los fondos de pensiones? No sabría decirle, Néstor, pero la participación, que por si hay que decirlo, la participación próxima es el mes de marzo, esperamos que sea. Es de marzo, sí. Y esa participación minoritaria y la presencia de un miembro de junta independiente desde los fondos privados, pues era en ciertos momentos incómoda para la administración de Ecopetrol. Recuerde todo el caso de la Oxy, el negocio que se cayó. Ellos decidieron hacer pública el motivo por el que renuncian en una carta que aquí comentamos en su momento, donde expresaban sus preocupaciones por la injerencia tan directa del gobierno nacional sobre el gobierno corporativo y las decisiones de Ecopetrol. Entonces, yo no sé si deciden esperar hasta marzo para hacer esos dos reemplazos. Los dos que se fueron, el doctor Echavarría y el doctor Zuleta, le dejaron el caminito servido al gobierno para que administre solito Ecopetrol, sin la presencia de esos representantes privados. Pero sí sería importante que hubiese un reemplazo próximo, pronto, de esos dos escaños. Por estándares de gobierno corporativo, por mismos llamados que ha hecho la Superintendencia de Sociedades para que se hagan reemplazos muy rápidos en las juntas de cualquier empresa, por mensajes de transparencia a los mercados internacionales. Lo más adecuado es que convoquen rápidamente para hacer estos reemplazos. En eso también han debido pensar los que renunciaron, ¿no? Claro, exactamente. Es que les cabe una responsabilidad muy grande a Juan José Echavarría y al doctor Zuleta, porque como así que se saltan del barco, ¿no?, a mitad de camino, donde nos vamos, listo, filtrado o no la carta, no importa quiénes fueron, cómo llegó y si fueron los asesores, los abogados. El hecho es que se fueron y dejaron nos dejaron a todos los minoritarios, 250.000 accionistas minoritarios sin representantes, y a través de ellos también estaban los fondos de pensiones, es decir, millones de colombianos, Néstor, que tienen indirectamente acciones de Ecopetrol y cuyos ahorros están metidos allí. Yo creo que a ellos les cabe una crítica muy dura, porque eso no es que nos vamos ya y hacemos una pataleta y los dejamos ahí, pues ustedes con ese problema tirados. Veremos a ver qué responde el gobierno, a ver si convoca una asamblea. Son las 9:13 minutos, está por comenzar la agenda oficial esta mañana en Río de Janeiro, en donde está el presidente Gustavo Petro. Allí son 2 horas más, son las 11 de la mañana, 13 minutos. El presidente Petro va a Colombia como país invitado y se reúne esta mañana con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Una agenda que para Colombia va a estar muy centrada en temas ambientales y de cambio climático. Desde Brasil, con la enviada especial de Blue Radio, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor, los saludo desde Río de Janeiro, en Brasil, en donde comienza esta cumbre del G20 en la que participa el presidente Gustavo Petro y en la que tendrá hoy el mandatario una intervención en la que se espera hable de cambio climático, cambio de deuda por acción climática y transición energética. Justamente estamos con el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera. Embajador, buenos días, y comienzo preguntándole por ese papel que va a tener Colombia en esta cumbre. Colombia ha sido invitado a la cumbre del G20. Como los oyentes bien saben, y por supuesto Néstor y la mesa de trabajo, Colombia no hace parte del G20. Este grupo reúne a las 20 economías más poderosas del mundo, pero el presidente Petro fue invitado por el presidente Lula, quien en este momento está ejerciendo la presidencia del G20. Y yo diría que este es quizás uno de los foros más importantes del mundo, porque como dije, reúne a las más grandes economías. Por lo tanto, los temas que aquí se discuten pues marcan la agenda global de los próximos años. Y el presidente Petro ha sido invitado para hablar
sobre la crisis climática, sobre su propuesta de canje de deuda por acción climática y también sobre la transición energética, de tal manera que entre hoy y mañana el presidente Petro va a tener un espacio multilateral en la medida en que va a intervenir en el desarrollo de la asamblea del G20, pero también tendrá ocasión de adelantar varias reuniones bilaterales y trilaterales con otros jefes de Estado. Embajador, le pregunto por una reunión que se espera ocurra y tiene que ver con Brasil y México, 3 países pues que con Colombia han trabajado en bloque. ¿Qué se va a hablar en esta reunión? Y sobre todo Venezuela es un tema importante, es un tema clave para la región y es un tema que también ha generado mucha polémica. ¿Se va a hablar de eso? Colombia, Brasil y México no solamente hablan de Venezuela, tienen una agenda que comparten porque tienen pues unos criterios muy similares frente al modelo de sociedad que quieren construir, de tal manera que pues hay muchos temas por conversar: la lucha contra el hambre, la acción climática, la transición energética. Todos esos temas hacen parte de la conversación que esperamos puedan desarrollar los presidentes de Brasil, México y Colombia. ¿Qué otras reuniones bilaterales hay confirmadas hasta el momento? Ya hay una confirmada con el presidente Macron. También existen confirmadas ya unas reuniones con organismos multilaterales, con bancos de desarrollo como el BID, como la CAF. El presidente también ha hablado de un plan Marshall para que, digamos, países desarrollados puedan entregar recursos de alguna manera para países que como Colombia están atravesando por crisis climática. ¿Esto también va a ser uno de los temas? Sin duda, sin duda. Hay un tema sobre el cual el presidente Petro ha venido hablando y es la necesidad de preservar la selva amazónica, y estamos ahora en el país que tiene el territorio más extenso de selva amazónica de los 9 países que tienen jurisdicción sobre territorio amazónico, y esta es una maravillosa oportunidad para hablar sobre la cooperación que requieren los países amazónicos para lograr eficazmente preservar la selva amazónica y su biodiversidad. Embajador, muchas gracias. Pues Néstor, en pocos minutos el presidente Gustavo Petro intervendrá en la sesión temática de cambio climático y transición energética, precisamente en este evento que comienza hoy y termina mañana. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, a ver, ¿por dónde es mejor escuchar y ver a la selección Colombia? Claro, es mejor escuchar y ver los partidos. Espera, en español. Claro, es mejor escuchar y ver los partidos de la selección Colombia con los de Blue, que son los mismos del Gol Caracol, y tienen cámaras con todas las emociones en su canal de YouTube. Este martes, desde las 2 de la tarde, Colombia, Ecuador y los partidos de la eliminatoria en el Blue Radio y en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio, le ponemos cara a nuestra selección Colombia. Más reciente historia nos marca un momento amargo, pero el fútbol y la vida es así. Indicaciones y contraindicaciones. En la anterior promoción no le pagamos a la inteligencia artificial. Es inteligente, no viva. Blue, más que radio. Hay un ataque con granada contra una estación de policía que queda en Aguas Claras, que es zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. El policía lesionado, el único herido en medio de esta situación, fue identificado como Isaac León Ortiz, quien registra lesiones provocadas por esquirlas en su cabeza y una de sus extremidades. Un dato: no ha podido ser evacuado de la zona debido a amenazas de más ataques con explosivos. El hecho se presentó en las últimas horas, como usted bien lo dice, en el corregimiento de Aguas Claras, en la vía que conecta la ciudad de Cúcuta
Cúcuta con el municipio de fronterizo de Puerto Santander, donde está el puente internacional La Unión. Hay que señalar que ha sido un fin de semana muy complejo porque pues ya se han presentado múltiples llamadas en donde incluso se advierte que hay presencia de algunos cuerpos en la vía, en zona rural. Las autoridades no han podido llegar a la zona porque temen que esto también sean llamadas falsas, porque recordemos que hace un mes se presentó una situación similar en la que 4 uniformados se trasladaron a la zona, se presentó la detonación de un artefacto explosivo, 2 de ellos fallecieron, 2 quedaron lesionados. En el lugar delinque el ELN. Las autoridades están muy atentas para tratar de acompañar el ejército también en este ejercicio y poder realizar la evacuación del uniformado que continúa lesionado dentro de la estación de policía. Hoy te quiero invitar a provocar el poder del agradecimiento. Quien vive reconociendo la gratuidad encuentra 3 fuerzas para su vida. La primera es capaz de enfocarse en lo bueno que hay en su historia, en conectar con lo maravilloso que hay en su proyecto de vida. Es capaz de descubrir que detrás de cada regalo hay un donante, que detrás de cada experiencia de crecimiento hay alguien que desde su generosidad nos ayuda. Y la tercera es capaz de entender que no se puede vivir única y exclusivamente del merecimiento. Siempre necesitamos ser agradecidos. Desata ese poder en ti y verás cómo muchas cosas van a cambiar y vas a estar lleno de bendiciones. Tú sabes. Combates del ejército y la policía contra el ELN, producto de lo cual hay 13 guerrilleros muertos y 12 capturados en límites del sur de Bolívar con el departamento de Arauca. Combates en donde murió un teniente, Jorge Humberto Muñoz. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Ahora 9 de la mañana, 21 minutos. Está citada la plenaria del Senado, 11 de la mañana, es decir, ya en hora y media en la práctica, para decidir quién es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tema que está originando durante todo el fin de semana, Ricardo, una muy interesante batalla política, porque aquí yo no sé quién vaya a ser el ganador, sí. No sé, quedan 2, ¿no? Sí, de los 3 quedan 2 en la práctica viables. Quedan 2, entre ellos 2 va a haber un ganador. No sé, digo, quién vaya a ser el ganador, pero va a ser un termómetro alrededor de fuerzas políticas en el Congreso. Y sobre todo puede definir si la Corte sigue manteniendo una barrera firme de independencia frente al gobierno del presidente Petro o si esa barrera empieza a ceder. Se lo digo porque evidentemente, y así él lo niegue en público, el doctor Miguel Efraín Polo se convirtió en el candidato del presidente Gustavo Petro en esta elección, frente a Claudia Dangond, que es candidata que ya recoge a los opositores, el doctor a los Tovar conservadores, es el al Centro Democrático y demás. Polo, que es magistrado auxiliar de Vladimir Fernández. Que fue secretario jurídico de Palacio. Claudia Dangond, que es profesora de la Universidad Javeriana. Sí, señor. Y el doctor Tovar, que es un muy reconocido abogado. Exitoso además en sus temas de tribunales de público. Arbitraje y demás. Es uno de los 3, de pronto yo creo que 3 muy buenos juristas, ¿no? Sí, Tovar. Todos de ideología conservadora, ninguno cercano al presidente Petro en realidad, ideológicamente hablando. Ninguno es cercano al presidente ¿por Petro. qué lo apoyan? ¿Por qué el gobierno está haciéndole campaña al doctor Polo? Bueno, porque toca votar por alguien, toca escoger entre los 3 candidatos y pues probablemente las personas de la bancada del... Porque es el magistrado No, eso realmente es una infamia con el doctor Polo, porque el doctor Polo lleva 15 años o más en la Corte Constitucional. Es una infamia, no quiero Pero el que lo lleva a ser candidato es el doctor Vladimir Fernández. Es una infamia, no, el que lo lleva a ser candidato es el Consejo de Estado, que tomó una decisión que yo aplaudo. Sí, pero que Héctor, es que envió una terna de muy buenos juristas. Quien hace lobby en el Consejo de Estado es Vladimir Fernández y César Palomino. César Palomino, todo eso es un irrespeto con los consejeros de Estado. Héctor, los consejeros de Estado. Decir, Héctor, que hay lobbies
y que hay campañas y que se mueven intereses. Decir no. que los consejeros de Estado escogieron a Miguel Polo porque se los pidió Vladimir Fernández es un irrespeto con las instituciones que están pidiendo y César ustedes Palomino, que se le agrego, defiendan. el ex consejero de Estado que hoy es director de la Agencia de Defensa Jurídica del normalmente Héctor, hablamos perdóneme. mal de las instituciones para decir que ojalá las defiendan. Héctor, entonces perdóneme. es increíble Héctor, que estemos diciendo Héctor, que el Consejo de Estado Héctor, tomó una decisión si en relación con una terna Héctor, el doctor Polo influido llegó al por nivel César Palomino y por Vladimir de Fernández. denostar de la Corte Constitucional para hacerse elegir magistrado. Héctor, si yo digo que el doctor Polo es el candidato del gobierno, ¿estoy equivocado? Los que quieran irrespetar a los cortes que quieran que lo hagan. Yo eso no me voy a poner a discutir con pero ustedes. Si la campaña la está liderando el ministro del Interior. Yo soy que el doctor absolutamente Polo, fiel Héctor, a pedir el respeto de la Corte y a respetar a las Cortes. Héctor, hay unos que piden el respeto de las Cortes, pero las irrespetan para argumentar eso. Entonces yo en eso sí no me meto. Héctor, contésteme esta pregunta, solo esta pregunta. Si yo digo que el doctor Polo es candidato del gobierno, ¿estoy equivocado? Sí, señor, él es candidato del Consejo de Estado, que fue el que lo postuló. Pero además yo no quiero que sea, que le anticipo que yo no quiero que sea el doctor Polo. Yo me gustaría que fuera la doctora Claudia Dangond, a quien conozco yo hace 30 años. Al doctor Polo creo que no lo he visto personalmente jamás, pero tengo muy buenas referencias profesionales de él, y cualquiera de los dos o los tres yo quedaría tranquilo, entre otras cosas porque la decisión que están reclamando de que ojalá haya pesos y contrapesos, esa decisión la tomó adecuadamente el Consejo de Estado. El Consejo de Estado mandó una terna de extraordinarios juristas, todos de ideología contraria a la del presidente de la República, pero además solo un datico, en realidad se va a elegir un magistrado que va a controlar es al siguiente presidente, no a este, porque este ya se va. Este magistrado entra, este magistrado entra en febrero. No, claro que sí sabemos. Es que esa cosa de estar inventando unas teorías pues que no tienen ningún sustento en la realidad y de estar inventándose unas cosas para realmente trapear con las instituciones de este país sobre pretexto de defenderlas es una cosa que yo francamente no puedo entender. Héctor, sobre pretexto de defender al gobierno, no desconozca que aquí hay apoyos políticos y el gobierno está jugado durante todo el fin pero de además semana. Ha hecho campaña abiertamente. No, Néstor, pero no me ponga a mí a defender al gobierno, que yo no estoy defendiendo al gobierno, ni esa es mi tarea, eso es un irrespeto suyo conmigo. Héctor, no quiero molestarlo, pero tampoco irrespete a sus compañeros, porque no estoy diciendo sobre pretexto de atacar, no estoy atacando a nadie, estoy describiendo que hay unos apoyos políticos y en estas elecciones no vamos a hacernos es un hecho objetivo, todo el pacto histórico va a votar por el doctor Miguel Efraín Polo. La Corte Constitucional pues es un órgano de la justicia colombiana que tiene gran capacidad política y se están jugando allí para llegar a la Corte Constitucional. No le parecerá un descubrimiento. No, y es un hecho objetivo que es el magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, y es un hecho objetivo que Vladimir Fernández era el secretario jurídico de Palacio. Y que fue el magistrado auxiliar de Alejandro Linares, fue llevado a la Corte por Luis Guillermo Guerrero, que es un magistrado hoy en día es de ha hecho una tarea impecable y como no es de nadie, Héctor, eso es una falta de respeto con la gente. No es de nadie. No, dejemos de irrespetar a la gente porque sí. No, describir que es del gobierno no es un irrespeto. Es un hecho objetivo. Usted por defender al el gobierno. El ministro del Interior lo pasea por diferentes casas políticas. Es el candidato del gobierno. Y eso no es un insulto, es un hecho objetivo. Por defender. Es que el gobierno tiene derecho a tener sus candidatos. Eso no es ilegítimo. Todos los gobiernos han tenido magistrados. No, Néstor, eso es equivocado. Los gobiernos mandan una terna cuando les corresponde. En este caso fue el Consejo de Estado. Y claro que las coaliciones de gobierno votan por unas personas que consideran que es pues la mejor o pues la que representa mejor sus intereses, puede favorecer los intereses del gobierno, su ideología, etcétera. Pero yo solo le doy un ejemplo. A la doctora Natalia Ángel la eligió el Centro Democrático y hoy dicen que es de Petro. Eso es falta de respeto de todo. Primero era una falta de respeto con ella. Es la única magistrada, es una falta de respeto. Es la única magistrada que votó favorablemente en la emergencia económica. Todo lo que propone el gobierno va y lo vota.
pero claro que tienen posición política, y claro que la doctora Ángel, como otros, como los anteriores, van y votan unas cosas. No me parece que sea un irrespeto. La Corte Constitucional es un tribunal que tiene infinito alcance político. Y claro que la elección es política, Néstor. Claro. La Corte Constitucional maneja una constitución que es política, pero es parcialmente cierto también lo que dice Héctor. Es una buena terna, es una terna seria, pero el Consejo de Estado es la corte más antagónica del gobierno y la diseñó para que fuera no gobernista. Son candidatos no afectos al gobierno, se les fue pensamiento liberal. Se les metió un candidato del para gobierno. Eso está diseñado así. Para eso está diseñado así la Constitución, para que no lo terne todo el gobierno, sino también las Cortes. Pero me imagino que el gobierno le apuesta. Y César Palomino en el Consejo de Estado. Pues lo llevaron, lo acercaron y lo metieron. No hay ninguna razón para decir eso. Al doctor Polo no necesitaba nadie que le abriera la puerta del Palacio de Justicia, porque trabaja ahí hace más de una década. Conoce a todos los magistrados, a los del Consejo de Estado Héctor, también, a sus magistrados auxiliares, estoy seguro a todo el mundo. Si alguien no necesitaba que le dijeran dónde quedaba el Palacio de Justicia y dónde quedaban las oficinas Héctor, de cada uno de los consejeros de Estado, Néstor, era el doctor Yo estoy Polo. seguro que... Debe decirle esto a Héctor Álvaro. Héctor, y le insisto que yo quiero que elijan a Claudia Dangond y no al doctor Polo. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí me encanta que elijan a Claudia Dangond, además porque la Corte queda con mayoría de mujeres, lo cual me encantaría. ¿A usted no le parece que el gobierno... Pero no admito el irrespeto a las Cortes. Que el gobierno jugó mal las cartas apoyando a Polo porque le puso el sello del petrismo, porque es el magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, Néstor, porque por él va a votar todo el pacto histórico. ¿Qué más hacen los congresistas? Estoy seguro que la bancada del gobierno hubiera preferido otro, pero pues es que el que ternaba no era el gobierno, sino el Consejo de Estado. Entonces les toca escoger. Y seguramente le apuestan a Polo porque consideran que es un poco menos conservador y en la esperanza de que les deba parcialmente a la elección. Pero la pregunta de fondo es si se va a inclinar el nuevo magistrado, si va a inclinar la balanza de la Corte más hacia la derecha, porque Lizarazo era liberal y entonces se pierde eso. Y ya la Corte está bastante inclinada. El punto es que todos son buenos. Yo también tengo la mejor opinión de Claudia Dangond, pero pues sin duda ella es de estirpe conservadora. ¿Quién será mejor para la Corte? Porque yo sí creo que la Corte es bueno que sea equilibrada. Miren Estados Unidos, una Corte que era popular y respetadísima, cuando se inclinó mucho ideológicamente, se volvió un problema, porque todo el mundo considera ahora que es de bolsillo de Trump, para hablar de y este eso tema, deja de representar al país. Tengo en la línea al presidente del Senado, que es la corporación que dentro de una hora larga comienza a elegir el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti, Ricardo, y toda tu mesa de trabajo, así como los innubilables oyentes. Gracias por la amable invitación. Senador Cepeda, le hago una primera pregunta sobre esta discusión que teníamos aquí. Sí. ¿El gobierno tiene candidato para esta elección? Sí, tomó ya partido por el doctor Polo, un hombre muy respetable, y pues y cada quien pues define los apoyos, pero el gobierno nacional todo y su bancada están apoyando al doctor Polo. Eso ya no es un secreto. Eso pues todos los parlamentarios, o muchos de ellos, dicen haber recibido llamadas, en fin, de la Casa de Nariño, pues pidiendo pues la votación por el doctor Polo, de manera que eso yo creo es un hecho absolutamente inocultable. Sí, de acuerdo. Y digo yo que me parece legítimo, ¿no es verdad? Que el gobierno impulse un candidato que le gusta más que el otro. Claro, es legítimo que cada bancada y gobierno pueda. Eso lo que pasa es que pues no sé por qué es la posición vergonzante de ocultarlo, ¿no? Si es un secreto a voces. Sí. O son ya voces muy fuertes. Sí. Doctor Cepeda, ¿y usted qué cuentas tiene cómo va a hacer la votación? Porque por otro lado, usted, debo decirlo, también tengo entendido, está moviendo fichas y está intentando cuadrar unos votos aquí o allá. El Partido Conservador, que se siente representado y que ha tomado partido por la doctora Claudia Dangond, ¿no es verdad? El Partido Conservador tomó un partido por la doctora Claudia Dangond, como una serie de bancadas. Pues ahorita pues vamos a comenzar
plenaria, seguramente sobre las 11 de la mañana, se sabrá la votación. Yo pues no me atrevo a hacer predicciones, pero sí veo mucho senador, porque además recordemos que estaba el doctor Jaime Tobar también, y se hizo pues allí pues una especie de alianza, o mejor una reunión de compromisarios para que se decidiera si se votaba por Tobar o por la doctora Claudia, y pues esa sesión de compromisarios le dio mayoría a Claudia Dangond, y por eso pues hoy esos votos todos están con la doctora Claudia, y por supuesto por Tobar no solamente es con... Sí. Senador Cepeda, ¿me escucha? De manera que creo que con esa determinación, pues la doctora Claudia va a tener unas buenas mayorías. Senador Cepeda, ¿qué posibilidad ve usted de que algunos de esos votos que están comprometidos con la doctora Claudia Dangond terminen siendo movidos, cambiados por el gobierno a favor del doctor Miguel Efraín Polo a raíz de esas llamadas de última hora que usted nos está confirmando? Yo esto lo veo muy remoto, porque aquí no se está jugando la elección de un magistrado de una corte de 31, se está jugando un magistrado de una corte de 9 que hoy está... Reconectando. Es Efraín Cepeda, el presidente del Senado, desafortunadamente perdido la comunicación, 9 de la mañana 35 minutos, pero bueno, está confirmando que efectivamente las cartas, me da la impresión, Ricardo, están jugadas. Sí. Me faltó la respuesta de cómo están las cuentas. No sé si el doctor Cepeda se fue. No, ya se fue. Ok. Sí. 9:35 minutos. Como están las cosas, dice Claudia Dangond, tiene mayorías hoy hasta para ahora ser elegida. Veremos ahora, qué pasa a las 12 del día. El gobierno se suele mover hasta el último minuto, 25 minutos para las 10 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano García, sacó a los interventores de las 7 EPS que hoy están intervenidas en el país y que eran personas nombradas por el mismo gobierno para estar al frente de la EPS Sanitas, Nueva EPS, SOS, Famisanar, Emsanar, Adsme Salud y Sabia Salud, que en la práctica es como si hoy esas 7 EPS se levantaran con un nuevo gerente por decisión de quien acaba de llegar al cargo de Superintendente Nacional de Salud. Son los interventores responsables de cumplir con las medidas y de garantizar la prestación del servicio de salud. Y si bien el argumento para ese cambio que expuso el superintendente Rubiano es que quiere acciones concretas en el cambio de modelo que propone el gobierno, de fondo en esta decisión está la denuncia que dejó radicada en la Fiscalía su antecesor, Luis Carlos Leal, quien advirtió corrupción en algunas de esas EPS que están hoy cuestionadas e investigadas, SOS, Ensanar y Asme Salud, que es en la que está involucrada la mano del todopoderoso Mario Urán, un lobista, médico, contratista, un particular que terminó hoy en el ojo del huracán por la denuncia por estar detrás de la corrupción que encontró Luis Carlos Leal. La gobernación del Cauca están confirmando que lo de anoche fue un atentado contra el director de la unidad de restitución de tierras, se llama Giovanni Yule. Es un indígena nombrado hace relativamente poco por el presidente Petro al frente de esa agencia muy importante para efectos del gobierno. Indígena mayor del CRIC, cuya casa fue prendida, incendiada por unos desconocidos que llegaron y tiraron aparentemente mechas. Una casa hecha en Bareque que se prendió muy fácilmente. 9:38 minutos. El ministro del Interior está en la misma teoría de que el gobierno no tiene candidatos
para la elección de esta mañana. Entran risas grabadas. Del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Se acuerda cómo entraban las risas en los programas? No, miren esto, al final esto sí termina siendo un pulso entre las mayorías del gobierno en el Senado y las mayorías de oposición, porque la doctora Dangond, que efectivamente en estos momentos cuenta con mayorías, vamos a ver si se materializa en la votación, sería del Partido Conservador, de Cambio Radical, de la bancada del Centro Democrático, que son los partidos que hoy están en oposición al gobierno. Entonces, esto es una antesala de lo que se viene para el gobierno en la reforma tributaria, en el trámite de la reforma a la salud, en el trámite de la reforma laboral, en el Senado de la República. Muchas cosas, de acuerdo, están en juego en la Corte Constitucional, ahora que se va uno de sus integrantes. 9:39, en el Hotel Holiday Inn, en el centro de Bogotá, se encuentra a esta hora con el ministro Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. A las 11 de la mañana está citada la plenaria en el Senado para la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, quien va a reemplazar al magistrado Antonio José Lizarazo. Los candidatos son Claudia Dangond, pero también está Jaime Tovar y Miguel Efraín Polo, quien es el candidato que tiene de alguna manera la bendición del gobierno nacional. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó en las últimas horas a un foro sobre los 8 años de la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC, y allí, antes de entrar, se refirió a esta elección, asegurando que Miguel Efraín Polo no es el candidato del gobierno. Pierde entonces el candidato del gobierno para la Corte Constitucional. El gobierno no tiene candidato, hay una terna conservadora. El gobierno respeta mucho la decisión del Senado. Recordemos que en las últimas horas los 11 senadores del partido opositor Cambio Radical anunciaron que apoyarían a la abogada Claudia Dangond en esta elección a la Corte Constitucional, por lo que todo indica que sería entonces Dangond la nueva magistrada del Alto Tribunal. Un millón. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las disidencias de la Segunda Marquetalia tomaron un nuevo rumbo luego de la aparición de una carta aparentemente escrita por Iván Márquez en la que desautoriza a su jefe negociador, Walter Mendoza. El jefe negociador del gobierno nacional, Armando Noboa, habló sobre la autenticidad de esta carta y el futuro de los diálogos de paz. Es difícil establecerlo porque nosotros fuimos enterados instantes antes de la reunión prevista para el sábado anterior, que se llevó a cabo en Puerto Asís, Putumayo. Nos informan los delegados de los países garantes que habían recibido un día antes esa comunicación, pero hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de su existencia, de sus destinatarios y menos de su contenido. De tal suerte que pues eso produjo, por supuesto, una situación de desconcierto, pero con todo la reunión se llevó a cabo, digamos, luego conocí esa información en términos satisfactorios. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Este es un día de incertidumbre para la paz total por cuenta de Iván Márquez, que es como se le conoce en el mundo criminal, y por cuenta de una supuesta carta que le envió a los países garantes del proceso de paz que estaban intentando con el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que ese proceso viene siendo mal manejado y que les prohíbe el uso de la franquicia La Segunda Marquetalia. Sería una clara desautorización a Walter Mendoza, el jefe de comandos de frontera y la coordinadora guerrillera del Pacífico, y
y el líder de la delegación de ese grupo delincuencial que estaba justamente el fin de semana reunido con representantes del gobierno en el departamento del Putumayo. La carta, de la que no hay certeza sobre su autenticidad, llega 4 semanas después de que inteligencia militar alertara sobre las sospechas de que Márquez, el gran desertor del proceso de paz firmado en el 2016, había muerto en un procedimiento médico en Venezuela. Un atentado terrorista en Neiva contra un asadero de pollos, aparentemente producto de una extorsión no pagada. Nuevamente Neiva fue blanco de atentados terroristas. 2 hombres, al parecer a bordo de una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra el asadero Las Vegas. Este es un reconocido restaurante de la capital del Huila y que queda también muy cerca o a inmediaciones de la Universidad Surcolombiana. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con las extorsiones que viene realizando integrantes del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las FARC. Así nos lo indicó el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Se nos informa de una explosión, inmediatamente policías de la vigilancia se acercan para determinar que se trata de un artefacto explosivo improvisado contra un restaurante de Sur. Ya tenemos las 9 de la mañana, 44 minutos. A esta hora la información deportiva desde Barranquilla en Mañanas Blue. Hoy día movido en la Selección Colombia. Conferencia de prensa, práctica abierta a los medios. Detalles desde la concentración de la tricolor con Fabio Poveda. Fabito, hola. Hola Ricardo, buenos días. A las 10:30 de la mañana, Néstor Lorenzo entregará la acostumbrada rueda de prensa en el Hotel Dan Carton aquí en Barranquilla. Allí, con toda seguridad, se le preguntará si James Rodríguez está o no está apto para jugar desde el inicio mañana ante Ecuador. De no estar James, seguramente Juanfer Quintero permanecerá en el 11 titular. Pero hay otros 2 nombres que rondan la cabeza de Néstor Lorenzo para ser tenidos en cuenta desde el arranque. Uno es John Córdoba, que ya pagó fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El mejor jugador del mes de octubre del Krasnodar de Rusia sería titular reemplazando a John Hader Durán. Y el otro puede ser Mateus Uribe, uno de los hombres de confianza de Lorenzo para reemplazar a Juan Camilo Portilla, que tuvo una discreta presentación el pasado viernes ante Uruguay. Así, Ricardo, que estaremos bien atentos a ver qué dice Néstor Lorenzo para ver si entrega algunas pistas de lo que será la formación titular para jugar mañana ante Ecuador. Atentos entonces, gracias Fabio. Y a propósito de Ecuador, llega hoy aquí a Barranquilla. ¿Cómo será la operación de los ecuatorianos? Marcela Monsalve nos cuenta. Marce, hola. Hola Richie, muy buenos días para todos. Hoy la selección ecuatoriana llega a Barranquilla después de varios días de concentración en Guayaquil, una ciudad de condiciones climáticas muy similares a lo que se van a encontrar aquí en La Arenosa y donde consiguieron una importante victoria por goleada frente a Bolivia 4-0. Por eso el técnico Becasese decidió quedarse instalado con el equipo preparándose para el partido de mañana frente a Colombia. En la reciente práctica los jugadores hicieron gimnasio para sacar las últimas cargas y se activaron luego en la cancha afinando esos últimos detalles, sobre todo pensando en cómo contrarrestar el poderío de ataque de la tricolor. A propósito, el técnico argentino Sebastián Becasese habló de lo difícil y el reto que tiene este martes en el Metropolitano. Es una selección que tiene un poderío en ataque muy marcado, con delanteros de mucho riesgo, laterales que se proyectan mucho, centrales muy fuertes y muy técnicos, con mucha altura, juego aéreo y obviamente con jugadores en la mitad del campo de buen pie. Hoy será la última jornada de entrenamiento para Ecuador y sobre las 5 de la tarde estarán saliendo hacia Barranquilla. La llegada se espera sea sobre las 8 de la noche. Marcela Monsalve, Blue Radio. Gracias, Marcela. Mañana Colombia-Ecuador desde las 5 de la tarde por Blue y la señal del Gol Caracol. Navidad sin los rojos, qué feliz Navidad. Bueno, fue fiesta verdolaga por el paso a la finalísima de la Copa Colombia, pero con una irresponsable celebración o provocación del técnico mexicano Efraín Juárez hacia la tribuna de los aficionados del Medellín, al punto que la policía detuvo al entrenador y lo sancionó. Detalles de la noche de Copa con JJ Osorio. J, hola. Ricardo, muy buenos días.
El clásico paisa terminó con Efraín Juárez requerido por la policía, con Luis Martínez en el hospital, con una afición roja enardecida por las provocaciones del técnico mexicano y con la clasificación de Nacional a la final de la Copa gracias a los 2 goles del juego de ida. No, al final, bueno, sabíamos que era un partido o una serie de 180 minutos. Habíamos jugado el primer tiempo y habíamos hecho el trabajo. Estábamos 2-0, habíamos hecho perfectamente el trabajo en el primer partido. Al principio todo fue fiesta. Nacional salió a defenderse y a jugar con la necesidad de su rival. El rojo atacó todo el tiempo, pero sin la claridad necesaria para encontrar el gol. Creo que en defensa es lo mejor que tienen, la mitad de la defensa, y no entró. Desafortunadamente hoy no entró, nos vamos con mucha bronca con eso. Al minuto 43 el arquero Marquínez salió del área a cortar un ataque de Brian León. La acción le significó la expulsión y un golpe en la cabeza que lo mandó al hospital. Con uno menos en la cancha y con Chipichipi Castillo como figura en el arco, Nacional aguantó todo el segundo tiempo, hasta un tanto tardío que le significó la victoria parcial al Medellín al minuto 90. Arranca Montaño, lo va cruzando por el medio para Londoño, Londoño le pega en el palo, aquí está, pierna derecha para que le pegue, Mender García, el marco maravilloso. El 1-0 le dio la victoria al rojo y la clasificación a la final de la Copa al cuadro verde. El juego de ida había quedado 2-0 15 días atrás. Cuando el árbitro José Ortiz pitó el final del juego, la polémica celebración del técnico Juárez ante 36,000 aficionados rojos provocó una serie de desmanes que terminaron con la intervención policial. Hasta la rueda de prensa posterior al juego llegaron la policía y la personería de Medellín para requerir al técnico mexicano Efraín Juárez. Respeto, pero con respeto que no está tratando con un delincuente. Que seguramente repitió ante las autoridades lo que ya había dicho ante los medios de comunicación. Yo estoy apuntando a mi palco, nunca lo hago alrededor del estadio. Entendiendo eso, lo voy a repetir, si se sintieron ellos ofendidos, les pido una disculpa. Entendiendo eso, si ellos quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. La fiesta del tercer clásico paisa en 15 días terminó en una verdadera vergüenza. Una vez más, el fútbol se salió de la cancha. En Medellín, don Jaime Osorio, Blue Radio. Y eso, mi querido J, resulta lamentable, indudablemente. Gracias. La otra cara la vivió también el América. Fue fiesta, festejo en el Pascual Guerrero. La hinchada americana explotó por la clasificación a su primera final de Copa Colombia. El América, que en Cali ganó en la serie de cobros desde el punto penalti frente al Bucaramanga, irá por la corona de la Copa. Su técnico, Jorge Polilla da Silva. La primera sensación, lógicamente, que de felicidad de haber logrado un objetivo que nos habíamos propuesto con los muchachos desde que comenzamos. Habíamos dicho que le íbamos a dar mucha importancia a la Copa, teniendo en cuenta que es un título que a América siempre le había sido esquivo. En diciembre, en la primera quincena de diciembre, se jugaría esta final con partidos de ida y vuelta entre América y Nacional. Así se celebró en el Club Atogrande en Sopó, Cundinamarca, el punto final del triunfo de Colombia frente a Francia, que le da el paso al Grupo Mundial de la Billie Jean Cup. La victoria en dobles de Camila Osorio y Emiliana Arango frente a la dupla Burel-Paquet fue en 2 sets corridos, con parciales 6-3 y 6-4. La serie finalizó 3-2 a favor del equipo de tenis femenino de Colombia, que vuelve después de 21 años a la fase decisiva de la antigua Fed Cup y donde no se llegaba por parte de Colombia desde el año 2003. Con las buenas noticias del tenis femenino de nuestro país cerramos la información deportiva. 9 de la mañana, 52 minutos, desde Barranquilla, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La espiritualidad es aprender a conjugar el verbo amar. Es amarme, amarte, amarlos y es amarlo. Quien tiene la conciencia de lo sublime,
quien es capaz de conectar con eso que es más grande, con eso que está por encima de su condición, aprende a conjugar el verbo amar. Por eso, aquí estoy, leyendo ese tema del día. En el oracional, el man está vivo. Hey, tú puedes vivirlo, tú sabes. En la mesa de diálogos del gobierno con la segunda Marquetalia, esta es la de Iván Márquez, dice el gobierno que no puede negociar con un fantasma y está exigiendo una prueba de vida de Iván Márquez, de quien hay cada vez más sospechas que no lo está, que está muerto. Walter Mendoza, su segundo, dice que ellos tampoco tienen la certeza de que Iván Márquez está con vida. Ni Venezuela ni nadie realmente cercano a Iván Márquez confirma que esté vivo. Hay un ataque con granada contra una estación de policía que queda en Aguas Claras, que es zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. El policía lesionado, el único herido en medio de esta situación, fue identificado como Isaac León Ortiz, quien registra lesiones provocadas por esquirlas en su cabeza y una de sus extremidades. Un dato: no ha podido ser evacuado de la zona debido a amenazas de más ataques con explosivos. El hecho se presentó en las últimas horas, como usted bien lo dice, en el corregimiento de Aguas Claras, en la vía que conecta la ciudad de Cúcuta con el municipio de fronterizo de Puerto Santander, donde está el puente internacional La Unión. Hay que señalar que ha sido un fin de semana muy complejo porque pues ya se han presentado múltiples llamadas en donde incluso se advierte que hay presencia de algunos cuerpos en la vía, en zona. Atención, la Fiscalía está anunciando que apelará la decisión que le fue favorable a Santiago Uribe, tomada por la justicia por un juez de Medellín la semana pasada. Ricardo Espina. Néstor, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Néstor Millán, anunció que esta semana radicará el escrito de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia de la absolución que había proferido la semana pasada un juez especializado de ese departamento a favor de Santiago Uribe, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe, a quien libró por duda razonable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con relación a la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, que delinquía en Yarumal y Santa Rosa de Osos en el norte de Antioquia. Los argumentos de la Fiscalía para apelar esta decisión en primera instancia es que el juez del caso no valoró la totalidad de las pruebas que hay en el expediente y van a pedir explicaciones sobre por qué unas evidencias, unas grabaciones, unos testimonios fueron tenidos en cuenta por el juez y otros, la mayoría de ellos comprometedores contra Santiago Uribe, no fueron tenidos en cuenta en esta absolución dada a conocer la semana anterior. Néstor, viene la segunda instancia, estaba muy cantado, ya la Fiscalía anuncia que entabla este recurso y esperamos que no tarde lo mismo que tardó este proceso en primera instancia. Casi 4 años en el despacho del juez para fallo. Casi 4 años. ¿Qué significa esta apelación? Reabrir automáticamente el caso. No queda en firme la absolución. 9:56 a.m. y mucha atención esta mañana. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional le está pidiendo a la Aeronáutica Civil medidas urgentes para evitar más retraso en la operación del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que estamos en vísperas de las vacaciones de fin de año. 9:56, Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. En esa carta específicamente exigen poner en práctica algunos elementos del aeropuerto El Dorado. Hablando específicamente de Bogotá, piden que se ponga en funcionamiento el sistema de aterrizaje por instrumento categoría 3. Este elemento básicamente permite que los pilotos tengan mayor visibilidad a la hora de aterrizar cuando las condiciones climáticas no lo permitan. Asimismo, exigen poner en práctica procesos estandarizados que permitan las operaciones fluidas y puntuales y también que se extiendan los horarios de operación en los demás aeropuertos del país para garantizar la conectividad regional. Sin embargo, también piden dar prioridad a la aviación regular frente a las franjas horarias de alta demanda, Néstor. Asimismo, especifican que tienen algunos aeropuertos que necesitan alguna intervención, por ejemplo el de José María Córdoba, que se debe realizar la adecuación del sistema de luces. Para el caso de Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla necesitan la intervención inmediata de los sistemas de aterrizaje y de navegación segura, y que a nivel nacional, dice la IATA, que es
es necesario que se realicen los controles sobre la capa asfáltica de la pista. Y es que esto sucede, Néstor, después de que varias aerolíneas también denunciaran que el aeropuerto El Dorado no está en capacidad para operar y que por lo tanto la Aeronáutica Civil les ha exigido sobrecapacidad, por lo que se han retrasado varios vuelos y que también las cancelaciones son evidentes. A esto se le suma la denuncia de Avianca, de LATAM, que son las principales aerolíneas afectadas en el país. Nicolás, gracias. Efectivamente, a portas de estar como estamos entrando en temporada alta, en la temporada de fin de año. Paula Bernal es la gerente de la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, interesada en lo que ocurre en Colombia. Doctora Bernal, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo a toda su mesa y a todos los oyentes. ¿Cuál es el riesgo que hay hoy con El Dorado? ¿Cómo está, doctora Bernal? Néstor, lo que ha ocurrido en los últimos días es que por la temporada invernal que estamos viviendo en el país, que ordinariamente ocurre en este mes de diciembre en Colombia, ha habido algunos temas además operacionales que se han sumado a esas circunstancias climatológicas, por lo cual la autoridad, digamos, que controla la operación aérea en el aeropuerto El Dorado y en los demás aeropuertos, ha tenido que hacer unos programas de demoras. Esos programas de demoras o algunos cierres de algunas de las pistas o cambio de sentidos en las pistas, lo que hacen es que algunos vuelos las aerolíneas tengan que cancelarlos o tengan que demorarlos, pero no por decisión de las aerolíneas, sino por las condiciones propias de la operación del aeropuerto. Sí, y entonces si es un tema climático, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería hacer la autoridad aérea en Colombia para evitar más cancelaciones de vuelos? Los temas climáticos se presentan en la operación aérea en muchas partes del mundo y en muchos momentos del año. En Colombia específicamente sabemos que la temporada de fin de año es una temporada que generalmente coincide con un tiempo invernal y con condiciones de baja visibilidad por neblina, por ejemplo en el aeropuerto El Dorado en las primeras horas de la mañana. Lo que ocurre en la aviación es que existen diferentes sistemas de navegación aeronáutica, equipos de navegación aeronáutica que se usan tanto en el aeropuerto como en los aviones para permitir, por ejemplo, aterrizajes en condiciones de baja visibilidad. En este caso, lo que hemos solicitado es que esos equipos para aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, por ejemplo, que se llaman ILS, pues puedan ponerse en funcionamiento tanto en el aeropuerto de Bogotá como en otros aeropuertos como el de Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga. Esto ayudaría a que esas condiciones climáticas no tuvieran un impacto desproporcionado como el que están teniendo actualmente. Sí. Mire, doctora Bernal, estoy leyendo el comunicado que ustedes envían y quisiera preguntarle sobre el segundo punto. Ustedes plantean que se pongan en práctica procesos estandarizados que permitan que las operaciones sean fluidas y puntuales y que la capacidad del aeropuerto sea estable. ¿A qué se refieren? La capacidad de un aeropuerto y específicamente del aeropuerto El Dorado Bogotá, que es un nivel 3 de congestión, es el número de operaciones que puede tener por hora un aeropuerto. ¿Cuántos vuelos pueden aterrizar y despegar en una hora? La capacidad declarada para esta